Ahí se conectó Ezequiel, perdón. Ezequiel, ya podés compartir. Bien, sí, sí, así no te saco más. No, pero Eh, está bueno que corroboremos, porque la otra duda que justamente yo tenía era respecto de, porque no lo había hecho de las dos maneras, la cuestión de que estas fórmulas estaban pensadas para un giro respecto del eje X. Pero el tema es que si gira el eje X en un estado plano, gira a menos 70 grados, el eje Y también gira a menos 70 grados. claro, el tema es cómo lo meto yo en las ecuaciones que se deducen que están en el PDF, digamos. Claro. A vos te daba poniéndole 45 grados ahí. Claro, que tampoco, o sea, me da menos 35 el I prima, digamos, el nuevo que yo obtengo 45. Eh, A mí me suena que esto puede llegar a ser una casualidad solo porque 45 más 45 da 90. sí, Eh, así que en realidad no sea que hay que sumarle 45 y que eso tenga un significado físico más que justo me da a 90 grados de el valor, el otro valor. Porque en realidad para mí lo lógico sería que, digamos, básicamente de la suma lo mismo. Te da, a vos de hecho te da eso, ¿no? Porque te da sigma XX 5 y el otro menos 35, con lo cual te da menos 30 y está bien porque era menos 40 y 10, ¿no? Las tensiones originales. Quiero chequear. A ver. eh, No, ¿esto? pará. Eran, estamos en el 13, eran No, 12, 50 y 12. menos 10. La suma te tiene que dar 40. 12, profe. 12. Ah, el 12, perdón. El 12. Sí. La suma te tiene que dar 30. Claro, está bien, te da Ah, 30, perdón, eran 40 y menos 70. Perfecto, y la suma te da 30, porque te da una 35 y la otra menos 5 o menos 35. sí, menos 35 y 5. O sea, Bien, claro, sí, tenés razón, me olvido de los menos símbolos. 30. Menos Eh, 30, menos 30 es lo que tiene que dar, sí, perfecto. claro. Perdón, es que No, está bien, yo o sea también me que, olvido de los o sea inmediatos. que el valor seguro que está correcto porque de hecho es lo que ha sentido. Mm. Pero lo que no estoy muy segura es por qué da ahí sumándole 45. O sea, como digo, las ecuaciones estas que estaban en el PDF estaban para Vale. x, x', o sea, nuevos valores Sí. de las tensiones de XX y de XY. O sea, a ver si Claro, sí, de XX y de XY, exactamente. De hecho, no tenían las de II, porque claro, yo lo que asumí directamente es esto que les digo, que en realidad no necesito una ecuación más, porque con esos dos valores lo puedo definir porque tengo un invariante, porque de hecho yo parto de conocer el tensor de tensiones, si no, no puedo calcular ninguna de las dos. claro. Entonces tengo el invariante, por lo tanto, puedo obtener la otra. Vos lo que decís es que porque este eje está a 90 grados, está 45, no, pero es que no está a No, 45. no, 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 no. Yo lo que, o sea, justo se da que es 45, pero la idea mía fue, digo, o sea, si yo quiero sacar el II prima, Mm, acá, es este ángulo. Pero si las ecuaciones están tomadas en referencia a ángulos desde acá, entonces tengo que sí, sumarle, ¿no? El complementario, digamos. Y justo se da que es 45. claro, claro, en realidad sería lo mismo que, claro, justo el complementario es 45, pero podría ser otro valor. Claro, En realidad lo importante es que la diferencia sea 90. claro. Igual ahora que Bien, lo pienso, bueno, pero bueno, más o menos esa sería la idea también que se bien. podría averiguar. Bueno, buenísimo de que da coherente y también tienen sentido, digo, la parte analítica y la parte gráfica. Sí, bien. Bueno, después otro. ¿Cuál te resultó más amigable? Ya que hiciste las dos. Em, y la analítica. Pero pasa que no, o sea, una vez que te acostumbras al demor, sí, la verdad que es sencillo. Sale por trigonometría un poco y Salen un montón de cosas. Sí, no, no, sí, a mí no me gustaba dibujar, por eso te pregunto. Pero después me di cuenta que realmente el círculo de Morte resuelve muchas sí, cosas muy rápido. O sea, conoces mucha información muy, muy rápido. claro, exactamente. Lo que pasa es que tenés que estar ágil. Eh,
Y, y nada, yo rehice, este gráfico de acá lo rehice 4 millones de veces. Bueno, por eso, pero por eso, por ejemplo, en el ejercicio 13 es como que tienen dos ejercicios parecidos también. Mm, También te pide dos veces lo mismo. Te pide primero girar 20 grados respecto del sistema original y después girar 45, porque en el 12 es respecto del eje X y en el 13 es respecto del eje Y. claro, Entonces así se quedan con cancha para poder hacer eso justamente claro, sí, sí, rápido. claro, sí, 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 totalmente. Y después, bueno, el último Sí, el que punto C. preguntaba del 12C, nada, hice eso nomás. Eh, Bien, lo que planteaste fue a qué ángulo estaban las tensiones principales. claro, Bien, que la es otra cosa que puedes hacer es, digamos, directamente calcular los cosenos directores, digamos, de los ángulos, que lo haces con el tensor. eh, sí, Sí, porque me acordé de eso cuando me mandó un ejercicio Rocío, que digo, además está una forma de definirlo es decir, bueno, están, digamos, digamos, están a 10 grados del tensor original, pero digamos, más correcto sería además calcular efectivamente los n, que con los valores de las tensiones principales, que los obtenés del círculo mismo, porque ya lo tenés, se los restás al tensor de tensiones, lo multiplicás por un n genérico, igualás a cero y te tienen que dar las tensiones. Tiene que dar el vector. Y después cualquier cosa, si no te da con módulo uno lo normalizás y ahí tenés las tensiones. Digamos, la- básicamente lo que digo es la fórmula que está, a ver, tengo abierto no sé si tengo abierta esta, sí, eh, si querés la compartir la que, pantalla, yo creo sí, que... ahora comparto. Ahí está. Esta fórmula. Con esa se mm, obtienen las direcciones principales. Recordando siempre que como tenemos un estado plano y asumimos que el estado plano es sigma zi, como lo planteas, igual a cero, hay una de las direcciones principales que va a ser 001, ¿sí? O sí, sea, digamos, que está definida por el eje Z. Esa es una. Digo, para no olvidarse que por más que estemos en un estado plano y se pueda calcular de esta manera el resto de las tensiones principales, el resto de las direcciones principales, eh, que no, digamos, que hay una de las direcciones principales que es Z, entonces lo correcto es incluirla y poner 001 es una dirección principal. claro. Sí, sí. Bien. Bien, Sí, después ya, la última consulta y ya te dejo. Siempre para corroborar entonces los invariantes. sí. Los La invariantes, verdad es que para corroborar el primer invariante sobre todo es una forma muy fácil, muy rápida de chequear si por lo menos lo que uno hizo tiene algo de sentido. No sé si no les va a resolver todos los problemas, pero con eso chequean si eso tiene sentido. Porque de hecho yo muchos de estos ejercicios no los tengo resueltos con todos los números. Pero cuando ustedes traen algo, así como cuando nosotros mirábamos las pendientes, si las pendientes eran coherentes en los diagramas de esfuerzos de corte y momento flector, lo primero que uno mira es eso, porque es lo que también les tendría que llamar a ustedes la atención si no les da. claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, gracias, profe. De nada. No sé si alguien más tenía una duda de esa guía o si no, charlamos un poquito con Rocío de lo que me iba a preguntar de la clase de hoy, que no sé si lo voy a saber contestar, está claro, pero probamos. Bueno, podrías repetir lo de los invariantes. Lo de los invariantes que quería decir yo era que cuando Ezequiel estaba resolviendo
cómo le daban las tensiones cuando giraba el cubo, ¿sí? Entonces, ya sea que lo calculara con el círculo de Moore, con el círculo de Moore en general ese dato no te da mal, pero si vos calculás cuánto te dan las nuevas tensiones cuando vos girás un ángulo tu cubo, una forma de chequear que esos valores te dieron bien es mirar si el primer invariante, que es la traza, es decir, la suma de los valores en la diagonal, de sigma XX, sigma Y, sigma ZZ, te sigue dando lo mismo. Es una forma fácil de chequear que los números que vos calculaste con esa fórmula que son medio choclo para calcular las tensiones de un cubo girado te dieron bien, te dieron razonables. O ya sea que te pidan cualquier otro estado de tensión, te dicen, bueno, escribime el tensor de tensiones para el tensor en donde, digamos, en la dirección donde está la máxima tensión de corte. Bárbaro que esté la máxima tensión de corte y que ese valor esté bien. Pero todos los valores te tienen que dar coherentes para que la diagonal te siga, la traza te siga dando igual, digamos. Bueno, Rocío, tenés los últimos 5 minutos. No sé si yo voy a poder contestar lo que querías, pero Dale. vamos a probar. Es una sola duda Dale. de la última parte, Sí, de lo que no entendí nada, ¿no? En realidad hay muchas, pero bueno. sí, La parte que era tensor velocidad de deformaciones, sí. eh, me perdí un De- poco cuando trató de hacer las igualdades entre los vectores, digamos, que los gradientes que presentó ahí, D y W, con qué mm, tenían que ver. O sea, no termino de entender qué son, porque dijo como que uno era E, el equivalente a E, o otro el equivalente, no era el a ver, equivalente a F. déjame ver cómo lo presentó. Me fijo en qué En realidad, parte claro, está. sí, A decime ver, que ya te digo. Tengo que abrir el PowerPoint. sí, yo también, así que mientras tanto lo voy abriendo. Estaba antes de las infinitesimales, creo. A ver. No, estaba después de eso, en la 49 está. Bien, 49. entonces después de las Ahí. infinitesimales. Sí, después de las Bien, infinitesimales. Eso. Em, en Nada, o sea, me realidad, perdí. No entendí qué es eso. sí. No, este es otro tensor que me da otra información, digamos. Para empezar, es otro valor, digamos. Lo que venían ustedes viendo era el tensor E, en Sí, realidad, perdón, primero el tensor E, ¿no? Que lo sí, podía calcular el tensor E, que contiene la información del cambio de longitud de X, ¿sí? Ese sí, es de una. lo que tiene Sí, pero. el tensor de deformaciones. Sí, Después, lo que habían visto es que como este tensor de deformaciones tiene dos componentes, y hay una de esas componentes que cuando las deformaciones son muy chicas tiende a cero, yo puedo decir que cuando mis deformaciones son pequeñas, que es lo que vamos a ver la semana que viene, yo mis deformaciones las voy a calcular solamente con esta parte de mi, mi sí, tensor de formaciones, que lo van a ver en algún apunte, tal vez escrito como la parte, tenemos como la parte simétrica y la parte antisimétrica, bueno, no sé, palabras, sí, porque no importa en realidad, son palabras matemáticas. La cuestión es que solamente con este pedacito del vector yo puedo calcular sí. Es una aproximación, sí, deformaciones a mi solamente infinitesimal. si las deformaciones son pequeñas, ¿sí? Si son menores a 10 a la menos 3. Bien, Ahí es una buena aproximación. Lo que decía es que después yo introduzco otra magnitud, que es el tensor velocidad de deformaciones, ¿sí? Que es a qué velocidad va cambiando E.
de alguna manera, ¿sí? Esa es la información que me da. Fíjate que vos en E tenías el gradiente de U, que era el gradiente de la posición, y vos acá tenés un gradiente de velocidades. Es otra magnitud. Es otra magnitud. Lo que sí es que el tensor velocidad de deformaciones, como, digamos, también lo puedo pensar como que tiene dos partes. Tiene una parte simétrica y una parte antisimétrica. Lo que tal vez quiso decir Gonzalo es que si yo, que estas dos partes son como las dos partes del tensor de deformaciones, pero en el tensor de velocidad de deformación, ¿sí? Si yo tengo que hacer una aproximación con pequeñas deformaciones, me va a ¿Qué dos importar partes? centralmente de... espera, el tensor velocidad de deformaciones. Porque fíjate Sería, que el tensor... ¿el tensor fíjate velocidad de deformaciones es DIW o es D y después el antisimétrico es W? Si no me equivoco, este es el velocidad de deformaciones y el W tenía otro nombre, pero no me acuerdo el nombre. Pero digamos, es como que estos dos, una es la parte simétrica y la otra es la parte antisimétrica del mismo tensor velocidad de deformaciones. Calculo que lo que quiso decir Gonzalo es que estas dos partes son como la analogía entre las dos partes de F o de E, no me acuerdo si quiso decir de F o de E. ¿Qué dos partes de F y de E? La parte del tensor E que es simétrica y la parte que es antisimétrica. Fíjate que E yo la compongo, ¿sí? De F y de I. Tiene una parte que yo sumo los gradientes y otra parte en la cual también resto los gradientes. Igualmente, calma con esta parte porque a esto sí vamos a volver. O sea, seguramente va a volver la clase que viene. Y me parece que, digo porque yo no soy tampoco experta en este tema, sinceramente, les prefiero decirles la verdad y no chamullarles. Hasta ahora pienso solo es otro tensor que me da es otra otro tensor que lo que me da cosa. es otra información. La información que me da el tensor velocidad de deformaciones es la velocidad con la cual se va a deformar un continuo. Está bien, sí. Okay. Porque, digamos, nosotros después, lo que vamos a avanzar de la materia, básicamente lo que vamos a ver es sólidos, con lo cual, sólidos y sólidos elásticos, con lo cual siempre vamos a asumir pequeñas deformaciones, y bueno, y un sólido que además se está deformando de una manera muy, muy lenta. Pero lo que estamos tratando de ver ahora es que de forma más general el modelo físico que describe cómo se comporta ese sólido también puede ser aplicado a otros continuos, por ejemplo, a líquidos, ¿sí? A fluidos, en realidad, no solamente a líquidos, a gases también. Sí. Entonces, a pensar que, digo porque es más fácil pensar que en la velocidad de deformación tal vez de un fluido, que pensar en la velocidad de deformación de un sólido, porque en un sólido tal vez lo único que me importa es qué cantidad se deforma, no cuán rápido se deformó, de alguna manera. Porque yo necesito que la estructura se sostenga más allá de todo. Entonces, con eso, digamos, tiene que ver este tensor. Perfecto. Bueno, intento avanzar lo más posible.